Adolfo, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cuál es su proyecto de ley más urgente si fuera elegido? Mira, yo creo que estamos en un contexto de pandemia donde la pandemia todavía no ha terminado y no va a terminar pronto, más allá de que tenga fluctuaciones. Tenemos que ver el escenario post-pandemia que ha desnudado y visibilizado los enormes problemas del sistema de salud en cuanto a las desigualdades que hoy vemos entre las provincias más ricas y las provincias más pobres, las obras sociales más ricas y las más pobres. Vemos diferencias que son inadmisibles, tipo 2 o 3 veces más mortalidad infantil, más mortalidad materna, más embarazo adolescente, más mortalidad por cáncer, por enfermedad cardiovascular, entre provincias del norte y las provincias más ricas, o el Distrito Federal, o la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde estos cambios, que de hecho han sido ya, digamos, sugeridos o presentados por el oficialismo, por Cristina, de que hay que repensar el sistema, hay que repensarlo. Yo creo que hay una oportunidad para una reforma sanitaria en este momento, digamos, está en la agenda política y social. Por supuesto que no es una cuestión del qué, es una cuestión de cómo y qué es lo que queremos hacer. Ahí seguramente vamos a diferir muchísimo con el oficialismo, pero de todas maneras es un asunto que hay que tocar y hay que abordar. Y también la reforma educativa. Si yo tuviera dos proyectos, uno es la reforma sanitaria y otro es avanzar en la reforma educativa. Digamos, cuando uno ve el caso paradigmático o emblemático de lo que pasó la semana pasada o hace 10 días con la fábrica de Zárate de Toyota, que no pudo contratar estos 200 operarios calificados con secundario completo, te das cuenta de la magnitud de la tragedia educativa en la Argentina, que no solamente tiene que ver con el año y pico que se perdió de clases presenciales, que digamos, es terrible, con que el 50% de los adolescentes no terminen la secundaria y que la mitad de los que terminan lo terminan no en tiempo y forma, sino muchos cuando son recién adultos y con una calidad educativa que no responde a los contenidos que hoy se demandan en todo lo que son los trabajos futuros, donde no hay un acople entre la educación y el trabajo. Bueno, ¿cómo hacer para empalmar eso? Entonces, para mí estas son las dos principales preocupaciones. O sea que coincide con Cristina esa mirada de unificar lo estatal y lo privado en lo sanitario. No, no es unificar, lo que hay que hacer es articular e integrarlos mejor. Nosotros tenemos 3 subsectores que están muy divorciados y que por lo tanto hay muchísima ineficiencia y redundancia. Acá no se trata de buscar la caja de las obras sociales o estatizar la salud, como se ha dicho, que me parece que tampoco es viable. Pero sí se trata, por ejemplo, la seguridad social. Vos tenés más de 300 obras sociales, de las cuales el 70% tienen menos de 30.000 beneficiarios. Es el número mínimo para tener un fondo que permite equilibrar riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que son inviables. 70% de las obras sociales son inviables desde el punto de vista financiero y sobre todo desde el punto de vista prestacional. Entonces ahí hay que trabajar. Esto no significa que haya gente que se quede sin cobertura social. Lo que no puede haber es 300 obras sociales con 300 sistemas administrativos, porque hoy en realidad son cajas políticas de los sindicatos. Entonces lo que hay que hacer es consolidarlas. Ningún país tiene este número de obras sociales y dan cobertura a casi 2/3 de la población. 60% de la población tiene cobertura de obras sociales. Entonces hay que hacer un sistema mejor, que brinde mejor calidad, más eficiente y que amplíe la cobertura. Pero esto no se logra si vos seguís teniendo 300 obras sociales. Entonces, en algunas cuestiones probablemente estemos muy en desacuerdo con lo que propone la Cámpora o el Instituto Patria. En otras probablemente acordemos. Lo que hay que buscar son acuerdos políticos de largo plazo. Pero para eso primero hay que tener un equilibrio de fuerzas en el Congreso. Lo que no puede haber es que haya alguien que domine absolutamente la agenda y que venga por todo, sino que tenemos que tener equilibrio. En la medida que tengamos equilibrio, yo creo que es el momento para empezar a acordar políticas de largo plazo, que no solamente en salud y en educación, en muchos temas, en ciencia y tecnología, en producción y trabajo. Hay muchas cuestiones que necesitan que repensemos el país de arriba para abajo. Siempre se habla o se piensa qué hubiera pasado si Juntos por el Cambio estuviera en la pandemia, ¿no? ¿Cómo hubiera gestionado la pandemia? En su caso, usted estaba al frente de salud. ¿Cómo hubiera gestionado la pandemia? A ver, con todas las limitaciones de los escenarios contrafácticos, incomprobables por otro lugar, yo creo que lo hubiéramos gestionado mucho mejor. ¿Por qué digo esto?
En primer lugar, porque no hubiéramos estado atados y yo creo que hubo muchísimo, digamos, el gobierno se mostró muy atado a inclinaciones ideológicas y geopolíticas que se dieron, por ejemplo, en la gestión de las vacunas, en algunos argumentos que tuvieron que ver con, yo te diría, explotar la grieta desde el punto de vista sanitario. Yo creo que se recurrió, por ejemplo, si yo tuviera que decirte cuál fue la mayor equivocación del gobierno en la gestión de la pandemia, sobre todo el año pasado, fue la cuarentena prolongada, plana, sin segmentar durante 8 meses y sin ningún tipo de calibración. Y yo creo que lo que eso provocó fue que la cuarentena se rompiera en 1000 pedazos al final del día por la necesidad económica en un país que tiene 50% de economía informal, de más un 10% de cuentapropistas, pequeños comerciantes o profesionales que no reciben un salario mensual y que por lo tanto no pueden sostener, digamos, una cuarentena prolongada, por un lado, y luego el hartazgo social y emocional de toda la gente que tampoco pudo resistir, digamos, 8 meses de aislamiento. Empezó con estas cosas, estas falsas dicotomías de salud versus economía, lo cual fue absurdo al final del día, o salud versus educación con las escuelas cerradas, o cuarentena o muerte. Y la verdad es que eso, digamos, terminó, como te decía, en un fracaso que después costó que el gobierno pudiera retomar la agenda de confianza. Ni que hablar, por supuesto, ahora con el vacunatorio VIP o con la foto esta, que la verdad que es muy preocupante, no solamente por lo que implica la foto dentro de esta doble moral, este doble estándar, sino sobre todo porque suponete que empieza a pegar más fuerte la variante Delta, cosa que probablemente ocurra, va a haber un rebote. ¿Cuál es el capital político que tiene el presidente en este momento para poder impulsar medidas de aislamiento o nuevas restricciones, cosa que puede ser que sea necesario? Entonces, yo creo que acá, si vos me preguntas qué hubiera hecho yo, por supuesto que hay que estar donde está el presidente, hay que estar donde estaba Ginés en su momento o Carla Bisotti ahora. Yo eso le tengo mucho respeto porque sé lo que es estar ahí. Digamos, no en el lugar de Alberto Fernández, pero sí en el lugar de Bisotti. Pero me parece que hubiera actuado de otra manera, mucho menos prejuiciosamente, mucho más abiertamente y basándome más en evidencias científicas y empíricas de cómo trabajaron la mayoría de los países la gestión de la pandemia. Hay dos críticas fuertes a su gestión como ministro y como secretario. La primera justamente tiene que ver eso, de pasar del ministerio a secretaría. ¿Hoy lo ve como una equivocación? ¿Podría haber tomado otra determinación en su momento y aguantar el ministerio? No, yo veo que yo sí lo sostuve en su momento. O sea, yo en el momento en que, digamos, pasó de ministerio a secretaría, expresé mi desacuerdo. La pregunta es, bueno, ¿por qué no te fuiste? No me fui porque me parecía irresponsable irme en un momento muy difícil. Estábamos en plena crisis financiera. No sé si vos te acordás, mediados del 18, estalló todo, el fondo, etcétera, que arrastró toda la economía. Todas las prioridades pasaron en ese momento a estar puestas en enfrentar la crisis económica. Todo lo demás pasó a segundo plano. Pero en ese momento, si yo me iba, me parecía una absoluta irresponsabilidad. Sobre todo porque más allá de una decisión simbólica desacertada, no hubo cambios ni en el presupuesto, ni hubo cambios en las políticas sanitarias. Entonces, a mí me pareció que no era el momento y no estaba bien. Ahora, claro, cuando uno lo ve a la luz en el contexto de la pandemia, decir, pero ¿cómo vas a pasar de ministerio a secretaría? Suena casi bizarro. Pero este es el contexto que vivimos ahora. La salud pública, lamentablemente, no fue nunca prioridad, pero no de este gobierno, del anterior o del anterior del anterior. Nunca, siempre figuró entre el 8º y el 10º lugar en la agenda social o política. Pero ahora, justamente con la pandemia, donde ha escalado en la agenda política, en la agenda gubernamental y encuentra una ventana de oportunidad, es justamente el momento para replantear los cambios profundos que necesita el sistema de salud, que invierte mucho, pero no obtiene los resultados acorde a la magnitud de esa inversión. La otra crítica la sabe tiene que ver con el vencimiento de vacunas que acusó el anterior ministro y también con el rebrote de sarampión después de casi 20 años. Bueno, ¿cuál te contesto primero? La que usted quiera. Empecemos por sarampión. Sarampión tuvimos en el 18 una pandemia. Hubo más de 500.000 de casos en todo el mundo
en Europa, en Estados Unidos, que no tenían sarampión en las últimas décadas. En Brasil, San Pablo, por ejemplo, solo en San Pablo hubo más de 30.000 casos de sarampión. Nosotros, en el último cuatrimestre del 18, cuando veíamos venir, porque era una pandemia, cuando la veíamos venir, y sobre todo cuando empezaban a ver en la región, y particularmente en Brasil, y empezaba a avanzar hacia los estados del sur brasileño, hicimos una campaña de refuerzo de sarampión. En el último cuatrimestre llegando al 92% de cobertura. 92% de cobertura, altísima. Y esa es la razón por la cual tuvimos en mi gestión 100 casos y después hubo otros 100 casos en la de Ginés y no tuvimos 10.000. O sea, hay que analizarlo esto en contexto. Obviamente siempre hubo vacunas, al contrario, hicimos una campaña de refuerzo, que fue de las más exitosas que se recuerdan. Entonces, eso sacarlo porque eso, digamos, volvió el sarampión. El sarampión volvió al mundo. Estados Unidos tuvo brotes de sarampión. Todos los países europeos tuvieron brotes de sarampión. Mucho vinculado, no en la Argentina, a los movimientos antivacunas, que obviamente generaron, digamos, vos sabés que la vacunación, bueno, como hoy sabemos todos, no solamente protege al individuo, protege a los terceros, con lo cual si hay gente que no se vacuna, en realidad expone a todo el mundo a ese riesgo. Así que esto fue por un lado. Respecto a los vencimientos, lo que encontró Ginés, que nosotros ya lo habíamos dicho, eran 3,5 millones de vacunas, de los cuales había 2,5 millones que eran vacunas antigripales de la campaña anterior. Vos sabés que las vacunas antigripales que no se usan se vencen, no se pueden usar al año siguiente, se vencen. Con lo cual ya tenías 2,5 millones. Y el resto fueron diferentes causas, un lote de mala calidad. Y la otra cosa es que el Ministerio de Salud de la Nación compra por cuenta y orden de las provincias. ¿Cómo es esto? El Ministerio, bueno, no sé, en este momento, en mi gestión compramos aproximadamente 45 millones de dosis por año. Entonces, y esto fueron 3 años, o sea, estamos hablando de 130 millones de dosis. Por eso te digo, 3,5 millones, 130 millones de dosis. Ahora, las provincias son las que nosotros compramos a la Organización Panamericana de la Salud el 80%, un 20% se compra, digamos, a otros oferentes locales, inclusive de productores locales, y se entregan a las provincias de acuerdo a la demanda de cada provincia. O sea, la provincia X nos pide 100.000 dosis de triple viral, se chequea que la población blanco sean los chicos, etcétera, etcétera, y se les entregan las 100.000 dosis. Lo que viene a decir es que se vacunen esos 100.000. Muchas veces no se llega a las metas. Y vos les vas dando de a poco a las provincias porque en general no tienen capacidad muy grande de almacenamiento. Entonces, siempre quedan vacunas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en el 2015, esto fue en el 2016, 2017, yo no era ministro todavía, te aclaro, que yo asumí a finales del 2017, o sea, yo ya me encontré con esto. Pero en el 2015 y en el primer año estaba la doctora Bisotti, era la directora de vacunas, 2016 con el doctor Lemus, que era el ministro. Pero el año anterior se vencieron 8 millones de vacunas, 8 millones. Vos me viste a mí hacer una denuncia, no, porque esto ocurre justamente porque habitualmente se compran de más y se compran por cuenta y orden de las provincias. Entonces, esto fue una operación política de Ginés para ganar protagonismo, para esmerilarme, en fin. La verdad que a mí me disgustó muchísimo en su momento, pero creo que di las explicaciones del caso que son bastante contundentes, más allá de todo. Lo paso a la parte política. Hoy, ¿quién es su líder? ¿Macri o Larreta? Honestamente, no, ninguno de los dos. Creo que ambos, o sea, hoy el liderazgo, digamos, así como Macri fue el presidente y naturalmente fue el líder de Cambiemos y de Juntos por el Cambio, bueno, hoy existen muchísimos otros líderes que tienen proyección nacional. Yo reconozco los liderazgos básicamente de mi partido, que es la Unión Cívica Radical, donde ya hay muchos líderes con proyección nacional, afortunadamente, desde Facundo Manes en la provincia, o Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, o Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, existen hoy muchos liderazgos con proyección nacional, de la misma manera que está Horacio Rodríguez Larreta o Pato Bullrich en el PRO. Digamos, el espacio tiene hoy muchos líderes, bueno, que en su momento deberán converger hacia, digamos, una menos, digamos, probablemente 2 o 3 que finalmente
compitan, digamos, cuando sea el momento de la sucesión o las elecciones presidenciales. Sí, lo que siente que el radicalismo perdió mucho espacio dentro de Juntos por el Cambio. Que está recuperando, sí, definitivamente en el gobierno de Cambiemos el radicalismo fue una suerte de actor de reparto. No tuvo mayor protagonismo, excepto en el Congreso, digamos, donde sí tiene dos bloques muy importantes, pero no fue más una coalición parlamentaria que una coalición de gobierno. Y me parece que ahora el radicalismo está resurgiendo muy fuerte, muy fuerte. Lo llevo más a otros aspectos que tienen que ver con su vida. Para mucha gente de la ciudad de Buenos Aires hay una aspiración que es entrar al Nacional Buenos Aires. ¿Ese gran fracaso de su vida, no haber entrado? Claro, yo no entré a Buenos Aires. Un amigo mío me decía, mira, todo lo que vos hiciste fue porque no entraste a Buenos Aires. Toda mi familia fue a Buenos Aires, todos. Y además es así, bueno, vos conocés, tiene una historia, una arraiga muy, muy fuerte. Que es muy de porteño, ¿no? Es muy porteño, muy porteño. Pero mi familia era muy intelectual, sí. Mi viejo era un dirigente político. Todos fueron a Buenos Aires. No hay nadie que no haya ido a Buenos Aires, menos yo. Y no entré por esas cosas de la vida, porque me acuerdo, lo viví muy mal, fue un trauma terrible. Imagínate, tenía 12 años, ¿viste? Fue terrible. Me sobrepuse, pero sí, fue algo que yo creo que viste esas cosas, esas encrucijadas que te marcan la vida. Y después me dijeron, bueno, vos todo lo que después hiciste fue para reivindicarte por no haber entrado a Buenos Aires. Algo de cierto probablemente haya. Bueno, Harvard puede ser eso, ¿no? Y Harvard puede ser eso, sí. ¿Cómo fue Harvard? Para muchos es como una fantasía de la universidad más prestigiosa y demás, ¿no? Fue una hermosa experiencia. Yo hice la maestría en salud pública, en realidad en epidemiología, que es muy parecida. 2 años, iba y venía además, porque iba 3 meses, volvía, después iba 3 meses, pues yo lo hice ya más grande. Yo ya era médico, estaba trabajando en el hospital italiano, tenía mis 2 hijos chiquitos, o sea, no, pero entonces iba 3, 4 meses, daba los cursos, volvía y así, lo hice durante 3 años. Fue una experiencia fenomenal. Y obviamente me abrió la cabeza y me abrió muchísimas oportunidades. ¿Tuvo una experiencia mochilero? Sí, varias. Bueno, pero en una tuvo un incidente. Ah, sí. ¿Qué le pasó? Bueno, tuve, sí, a mí me gusta mucho, muchísimas veces me fui mochilero a muchos lugares. A ver, una vez estaba, hace muchos años, no sé si ahora existe, estaba lo llamado el Eurail Pass, que era un pase de trenes. Entonces vos comprabas un pase 2 meses y podías viajar en segunda, viste, las veces que quisieras. Y me acuerdo que estaba volviendo, yo estaba en París unos días y me había ido a Bruselas, y en Bruselas resulta que no tenía plata, y en ese momento no tenía plata, no tenía tarjeta no tenía ninguna tarjeta de crédito, no tenía nada. Tenía, ponele, no sé, eran francos todavía, no sé. Era para comprar un sándwich de queso, que fue lo que comí, pero el tren no tenía que pagarlo. Entonces estuve todo el día dando vueltas, comí ese sándwich de queso, y cuando volví, recuerdo que me metí en un tren, que tenía el horario, qué sé yo, me subí al tren, me llamó la atención porque era un tren muy lindo. Entonces dije, qué bueno que son los trenes belgas. Entonces estaba sentado con mi libreta universitaria, entonces yo tendría 19, 20 años. Llega el guarda y mira, digamos, el Eurail Pass que yo tenía y me dice, le supplément, s'il vous plaît, el suplemento. Y yo le digo, no, ¿qué suplemento? Me dice, este es un tren esto es un vagón de primera. Digo, discúlpeme, no me di cuenta, me voy a segunda. Este vagón no tiene segunda. Bueno, me bajo en la próxima estación, no tengo plata, le dije, no tengo nada. Me dice, es directo, va directo a París. Entonces le dije, mire, no sé cómo resolverlo, no lo puedo. Entonces se va al guarda y a los 15 minutos entran 2 canas que me llevan así agarrado, me llevan casi alzado hasta un vagón, que era un vagón, no sé, de la policía que tenía ese tren. Me acuerdo que estaba con un refugiado de Hong Kong y no me acuerdo quién más, había 2 o 3 personas, y después me llevaron directamente en una comisaría de la estación
la Gare du Nord, que es la estación donde llegaba el tren, y finalmente lo pude arreglar porque convencí de que me acompañaran al hostel donde yo estaba y le di la plata, pero me hicieron una multa. ¿Qué escucha de música? Yo soy bastante ecléctico. Tengo una playlist que se llama Los Elegidos de Dolphy. Dolphy es como me llama todo el mundo. Y que tengo como 2000 temas. ¿Qué hay, por ejemplo, ahí? De todo, cualquier cosa, de todo, cualquier cosa. Yo no tengo una afinidad particular. Me gusta la música, no soy un melómano, pero me gusta la música. Y me gusta todo tipo de música. Te digo, puedo escuchar desde cumbia y reggaetón hasta música clásica o rock o música pop o disco. O sea, depende. Es como que te diría que no tengo un estilo definido. Pero dígame un tema de cumbia, reggaetón, por ejemplo, que se acuerde. ¿Qué sé yo? Despacito, no sé. Pero bueno, o sea, temas que te mueven, ¿sí? O Bombón Asesino, o el que más me gusta, de Cordera, que me encanta. La Bomba Loca. La Bomba Loca, iba a decirles. La Bomba Loca. Bueno, por ejemplo, así que no. Mire, ¿es fanático de River? Sí. ¿Es muy fanático? Muy fanático. Muy fanático. Sufro mucho, bueno, sufrí mucho ahora. Pero también el ciclo que hemos vivido con el muñeco, yo creo que no se va a repetir. Yo creo que todavía no terminó, pero no se va a repetir lo que... Sí, yo me fui con mi hijo a Japón a ver, digamos, cuando llegamos a la final con Barça. Nos fuimos 5 padres con los 5 hijos varones, así amigos. Nos fuimos a Japón durante 10 días y seguimos arriba en la semifinal y la final. Y debe haber sido el viaje más lindo de mi vida. ¿Madrid no fue? No pude. No fui a Madrid, hubiera ido, pero no podía ir, porque en ese momento era funcionario, no. ¿Lo lamentó? Y sí, lo lamenté, porque eso fue, imagínate para un gallina, viste, ver en Madrid, la final con los bosteros, imagínate lo que ¿Y cómo vivió esa final? Ministro Mirá, de Salud viendo Te voy a explicar, muy gracioso, esa es otra anécdota. Yo no estaba acá, estaba en la India, en un viaje oficial. Estaba en la India, había sido invitada por el primer ministro, por Modi, que hacía un encuentro, una jornada donde había muchos ministros de salud de muchos países por los derechos sexuales y reproductivos, y nosotros teníamos una agenda muy importante, con lo cual nos habían invitado en un rol bastante, te diría, estelar. Así que fui a la India, me acompañó mi mujer, que ya de paso, viste, nos fuimos, eran 3 días el encuentro, y yo me tomé 2 días antes, que era un fin de semana, y me fui a Agra. Agra está muy cerca de Delhi, este encuentro era en Nueva Delhi, y entonces estaba en Agra y ahí me tocó el partido. Con lo cual yo dije, bueno, lo veo, no sé. Y fue muy difícil porque no había, por supuesto no se transmitía en ningún lado, no existe el fútbol en la India y menos en Agra. Así que estaba con Roja Directa, con todas las redes, con todo, viste. Y finalmente agarré un canal de YouTube donde pude verlo parcialmente, pero lo pude ver. Y bueno, nada, vi el partido más o menos. Imagínate, además a la hora, creo que era a las 4 de la mañana, no me acuerdo, pero lo vi. Nos ven muchos jóvenes y quería llevarlo a una agenda más joven con distintas temáticas. Estamos con el tema de la marihuana medicinal, ahora la industrial. ¿A favor de la recreativa está o no de la marihuana recreativa? Mira, 2 cosas. La primera es que es un debate que ya no se puede esquivar más y que no se puede seguir soslayando. Para mí es muy similar a lo que se dio con el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo. Estuvo barrido debajo de la alfombra durante décadas y en algún momento afloró en la agenda social y fue indetenible. Y ese proceso que comenzó en el 2018, que yo tuve en ese momento mucho protagonismo porque era el ministro de Salud, siguió hasta que finalmente se sancionó la ley a finales del año pasado. Y yo creo que cuando vos ves que ya la marihuana hay una ley de cannabis medicinal, que ya está regulándose la producción industrial de distintos componentes en base al cannabis, yo creo que la situación del uso recreativo de la marihuana tiene que
encararse. Si vos me preguntás si yo estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Creo que también no es una cuestión solo de liberalizar. No es una cuestión de liberalizar. Creo que tiene que estar regulado. Tengan un marco regulatorio como existe en todos los países donde está legalizado el uso recreativo de la marihuana. Entonces, para resumirte, creo que sí que hay que abordar el debate sobre la legalización, pero hay que definir muy bien cuál es el marco regulatorio. Muchos países ya lo están haciendo, o sea, no tenemos que reinventar la rueda. Muchos estados en Estados Unidos, con lo cual lo que hay que ver es cómo les ha ido a esos países, qué cosas se pueden mejorar y cómo abordar, porque creo que es un tema que está en la agenda social, de nuevo, o sea, en la agenda joven. ¿Está al tanto del Bitcoin, por ejemplo? Del Bitcoin, sí, sí. Pero, ¿qué? O sea, no soy un experto en esto. ¿Qué sabe? Mira, eso, bueno, es la moneda digital que de alguna manera pretende esquivar la regulación de los estados, digamos, de los bancos centrales, entonces permite, digamos, transacciones trazables y con eso de algún modo, digamos, permite que se puedan efectuar esas transacciones con transparencia, con trazabilidad y que eviten cualquier tipo de regulación por parte de entidades monetarias, así. Está bastante relacionado con esta cosa de el Estado fuera de mis cuestiones individuales y personales. Por un lado, digamos, bueno, hay que ver cómo termina esta historia, porque la verdad es que entiendo también que hay muchísima especulación y muchísimas fluctuaciones. Me parece que, obviamente, hay que considerarlo, digamos, porque si vos me decís desde el trueque en adelante, digamos, estaba hablando del trueque antes de que existiera el dinero, hasta la moneda por el valor de lo que el metal tenía, hasta las notas de crédito, hasta los billetes, hasta, digamos, hasta la moneda digital, en fin, todo, la billetera digital, todo ha ido evolucionando, con lo cual uno tiene que atender esto. Y de todas maneras, esto no reemplaza al Estado. El Estado tiene que seguir existiendo para poder regular de algún modo esas transacciones, asignar de manera equitativa o lo más equitativamente posible para no dejar, digamos, grupos detrás. Es decir, hay muchas cuestiones que yo creo que verlo eso como que es un modo de transacción que permite dejar al Estado de lado, al Estado en general, me parece que, digamos, no me siento demasiado cómodo con eso. Pero la verdad es que está evolucionando de manera asombrosamente rápida, ¿no? Así que incluso creo que ya hay países que han adoptado, o sea, que han aceptado, creo, no me acuerdo qué países, hay un país El de Salvador. El Salvador, exacto, que ya ha adoptado, digamos, aceptado el Bitcoin como moneda de cambio. Vamos a ver cómo evoluciona. Igual, es mucho este argumento también se usa, es una suerte de anarquismo liberal, no sé cómo decirlo, pero tiene mucho que ver con eso también. Habló de la agenda verde de medio ambiente. ¿Cuál es la medida más urgente que necesita la Argentina? La Argentina, digamos, obviamente no es de los países que mayores emisiones de gases invernadero, digamos, producen como los países de mayor desarrollo. Y yo te diría que ha adherido a la mayoría de los protocolos y acuerdos, el Acuerdo de París. De todas maneras, si vos me preguntás, bueno, y hay también, si querés, un intento por lo menos de aumentar el porcentaje de producción de energías renovables. De hecho, el gobierno de Cambiemos tuvo eso. Creo que no hay una agenda verde. Si me preguntás, ¿hay una agenda verde? No, no hay una agenda verde. Son todas cosas que me parece que todavía le falta integración y articulación. No es que haya un proyecto de medioambiental claro, digamos, no, en ningún partido ni en el gobierno. Es decir, bueno, nosotros vamos a ir para ese lugar. Sí creo que debiéramos comenzar a considerar, como muchas ciudades, por ejemplo, bueno, si te digo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, como una gran metrópoli, bueno, existen algunos intentos como la ley de gestión costera que permite comenzar a recuperar las costas del Río de la Plata, de tratar de bajar esto del relleno de terrenos que produce, digamos, muchos cambios de erosión del suelo, mantener la biodiversidad, tratar de equilibrar, digamos, de manera sustentable y razonable, sin fanatismo, lo que es la protección del medio ambiente, de lo que son el desarrollo industrial, los desarrollos inmobiliarios, en fin. Yo creo que hay que buscar un equilibrio claro, pero creo que no hay en la Argentina todavía una agenda medioambiental clara.
En el caso de femicidios, ¿tiene algún plan? Mira, es algo intolerable e inadmisible, no es que haya un plan, no se puede tolerar, punto, no hay mucha vuelta al respecto. Pero no es solamente una cuestión del femicidio, yo creo que esto tiene que ver con promover una agenda de género que, por un lado, amplíe los derechos de todos los géneros y que verdaderamente se traduzca en igualdad de oportunidades. Y cuando hablo de igualdad de oportunidades no es un término retórico, en el laburo. Por ejemplo, cuando yo fui ministro, nuestro Ministerio de Salud era el único ministerio que tenía los funcionarios políticos, tenía 50% de mujeres, 50% de hombres, en los políticos, ¿no? Que era cargo de subsecretario para arriba, el único. La mayoría tenían 80% de hombres. Y eso mismo ocurre en los cargos gerenciales, en cualquiera de las empresas públicas o privadas. Lo quiero invitar a un juego cortito de proyectos de ley, si votaría sí, no o no sé. El primero es la baja en la edad de la imputabilidad de los menores. ¿Qué votaría? Oh. En principio no. No. Ok. El segundo es eutanasia. Sí. Sí, creo que sí. Digamos, justamente el encarnizamiento terapéutico, cuando ya no hay ninguna chance de soporte vital sustentable, me parece que es indigno para la persona. Y ni siquiera te estoy hablando de los recursos que se malgastan. Es indigno para las personas. La tercera es la reducción de la jornada laboral. Es un proyecto, yo creo, en este contexto lo veo, digamos, medio fantasioso. De hecho, si vos ves a nivel secular, la jornada laboral se ha ido reduciendo desde, digamos, del siglo XIX, desde la revolución industrial en adelante. Lo que pasa es que plantearlo en este momento, digamos, es complicado. Yo no creo que esté, digamos, no lo plantearía. Yo creo que en este momento lo que plantearía es cómo mejorar la calidad del trabajo, sobre todo porque, digamos, vos lo que tenés son, y en el contexto de la pandemia, los 2 millones de puestos de trabajo que se han caído, los que se están recuperando son todos trabajos de baja calidad, o empleo informal, o monotributistas, no empleo registrado. De hecho, nosotros venimos teniendo en el sector privado 6 millones, ahora menos, que se cayeron como 250.000 por la pandemia, y no ha crecido ese número desde hace más de 10 años. Lo que necesitamos es trabajo de calidad. Yo creo que ahí es donde hay que poner el cejo. La otra es la ampliación de la licencia por paternidad. Me parece me parece que corresponde, sí. Y la última, ley de humedales. Sí, también. Muchas gracias, Adolfo, por venir. No, muchas gracias a vos por invitarme.